A permitir que dediquemos un par de minutos a la crisis de los refugiados, que la tenemos ahí como en segundo término siempre. Dramáticas y estremecedoras, o porque hay alguna iniciativa política al respecto, pues vuelve a adquirir protagonismo informativo. De hecho, para el próximo domingo está convocada una nueva reunión de emergencia de los gobiernos europeos. ¿Es que no me va a dar un beso? Sabéis que Croacia está pidiendo ayuda a los demás gobiernos, que Eslovenia ha movilizado al ejército, como antes hizo Hungría, como antes hizo la propia Croacia, para organizar este tránsito de refugiados en caravanas a las que debemos avanzar por carreteras cuando quieras, Miguel. de esos países. Y el otro, Ahora vengo. cada vez más invierno, está obligando a estas familias a apretar el paso a cada vez con mayor velocidad. Y yo, cariño. Anda, abróchate. Tengo mucha hambre. Vámonos ya. No seas pesada, ¿eh? Cuando venga tu padre de comprar tabaco. Que el tiempo se ha vuelto... ¿Por qué no me cuentas de mientras lo que has hecho hoy en el cole? Lo mismo que siempre. La fila, la ficha, el patio. Y a última hora ha venido una señora con un pañuelo en la cabeza. ¿Mm? Ha venido una señora nueva con un pañuelo en la cabeza. Familias que están cruzando arroyos, las imágenes que ayer difundían cruzando un arroyo de madrugada, ¿Has oído lo que ha dicho la niña? No, ¿qué? Que tiene una maestra nueva con un pañuelo en la cabeza. al cabo de días enteros sin poder asearse, sin poder comer adecuadamente. Con un velo. Están arriesgando sus vidas y que por eso están asustados, pero que, aunque no saben qué va a hacer de ellos, entienden que la única...
Buenas tardes a todos. Voy a establecer una conferencia multimedia con mi hermano del alma en el andaluz, Antonio Manuel, doctor en Derecho, profesor, escritor y activista por Andalucía, España y la humanidad, como bien dice el escudo de Andalucía. Buenas tardes, Antonio Manuel. Hola Carlos, ¿qué tal? Encantado de charlar contigo. Para quienes no te conozcan, aunque yo sé que mucha gente te conoce, Carlos Palomo es un andaluz que nació en Valladolid, accidentalmente, un activista sindical durante toda su vida y una persona comprometida con la cultura, con la libertad y con los derechos humanos. Y bueno, yo encantado de compartir este tiempo contigo. Gracias. Gemil Please es una ONG relativamente reciente, creada en el 2017, que cada año es una organización creada inicialmente por técnicos de sonido, imagen, se incorporó el teatro, el circo, el flamenco, incluso hasta yo mismo. Cada año su objetivo es luchar contra una lacra. En el 2017 fue toda la recaudación para Proactiva Open Arms, ese único barco que hay ahora mismo rescatando personas del Mediterráneo central. En el 2018 fue contra la trata de mujeres, niñas y chavales sexuales. En el 2019 fue para crear agua, riqueza y comida en Gambia, creando 10 pozos y 4 huertos, y llegamos a la situación del Gemil, que le vamos a llamar 2021 porque el bichito nos paró durante el año pasado. Este año el Gemil Please es por los refugiados y concretamente por los niños y adolescentes de un campo de refugiados de 41.000 personas, y por eso y por ende aprovechamos que hoy es el 14 de abril, día de la Segunda República, para recordar que producto del levantamiento franquista del 18 de julio se produjo la guerra, y esta guerra civil nos trajo a nuestros más cercanos refugiados en la historia contemporánea nuestra, de nuestro país, que fueron por encima de 800.000 los que se marcharon por razones políticos, sindicales o de homosexualidad, y millones los que acabaron marchándose al refugio de la economía. Entonces, por esa razón es por la que el amigo Antonio Manuel y yo elegimos realizar esta videoconferencia en este día, por la importancia que esto implica. Hablando de los refugiados Sin actuales, duda. estamos hablando de alrededor de por encima de 80 millones en el mundo, localizados en diferentes países: Turquía, Siria, Palestina, Sáhara, etc. Esa es nuestra gran lacra por la que pelea el Gemil Please. ¿Qué opinas tú? Bueno, te decía, Carlos, que te agradezco que sea... Que te decía que agradezco mucho que hayas escogido este día, el 14 de abril, porque el 14 de abril es una fecha de esperanza. El 14 de abril supuso la proclamación de una democracia, de una experiencia democrática en España,
después de muchísimos siglos de absolutismo y de monarquía, intentó acabar decididamente con la corrupción política y sobre todo establecer las bases de un Estado moderno. Probablemente una de las anomalías que hemos padecido en España de manera histórica es que le dimos la vuelta a las etapas con las que nos enseñan en el colegio, ¿no? Nos enseñan que primero vino la Edad Media y luego la Edad Moderna. Y en España ocurrió justamente lo contrario. Teníamos una Edad Moderna durante el periodo andalusí y después sobrevino una Edad Media, una Edad Oscura, y todos los intentos de luces, o bien desde el pueblo llano o incluso por los ilustrados, todos los intentos constitucionalistas siempre fueron abortados, incluida la Primera República, y llegó esta Segunda República, bueno, pues con todas sus imperfecciones, pero en ningún caso las crisis democráticas se resuelven con dictaduras, en ningún caso las crisis democráticas se resuelven con golpe de Estado, en ningún caso las crisis democráticas se resuelven con asesinato, porque es cierto, como decía, que la guerra civil supuso uno de los mayores exilios de nuestra historia, ¿no? Tú has dicho aproximadamente 800.000 personas, más de medio millón se quedaron para siempre fuera de España y no pudieron regresar. Pero es que otras muchas fueron exiliadas bajo tierra. Es decir, hay un exilio durísimo, que es el del que sobrevive, pero hay un exilio que es el exilio de la memoria, ¿no? Que es el que se queda bajo las cunetas, que todavía están bajo las cunetas. España es el país con más fosas comunes después de Camboya, ¿no? Y Andalucía, solamente la Andalucía, y si me permitís, fijaros qué dato más demoledor, las fosas comunes que hay en la Andalucía occidental superan a las represiones del régimen chileno y del régimen argentino, ¿no? O sea, para que veáis la magnitud, ¿no?, del daño que supuso la guerra civil y sobre todo el acabar con la esperanza, ¿no? Hoy se cumplen 90 años, ¿no?, del 14 de abril de 1931. Y sería bueno recordar lo que quería hacer aquella república, ¿no? Aquella república intentó, a mi juicio, de una manera más prudente de lo que se piensa, es decir, hay como una nueva lectura de lo que ocurrió, ¿no? Y se mira la república como una revolución radical, en absoluto. En los albores de la Segunda República, y esto es muy interesante recordarlo, el proceso constituyente se hizo de una manera muy parecida a nuestra transición actual. Es decir, hubo una transición republicana. Esa transición republicana que fue ocupada principalmente por los partidos que ganaron las elecciones municipales del 14 de abril, fueron las que intentaron modular el tránsito a los problemas más acuciantes de la España medieval que había llegado hasta entonces, ¿no? La estructura territorial del Estado, la estructura militar, la tenencia de la tierra, el problema religioso. Y lo hicieron con cierta prudencia. Por eso, hasta que no llegó el Frente Popular, no se acometieron las verdaderas reformas, porque se entendía que no se consiguieron. A eso hay que añadir, bueno, pues que gran parte de la movilización ciudadana era anarquista, que llegó un bienio demoledor, el bienio negro conservador, pero que eso fue gracias a la República, es decir, que durante la República gobernaron las derechas, ¿no? En consecuencia, lo más importante es recordar que estamos en una fecha de esperanza y en un problema tan grave como el que estamos hablando de los refugiados. Yo creo que lo importante es no perder ese mensaje de esperanza, tomar conciencia de la realidad, ser consciente del diagnóstico que estamos padeciendo, pero para que al menos construyamos una solución entre todas y entre todos. Claro, el tema es en qué estado se encuentra actualmente esta gran lacra de los refugiados. Antes comentaba superficialmente que se calcula por encima de 80 millones de refugiados en diferentes países, diferentes localizaciones, etcétera. Y es un tema que evidentemente va cada vez más a más. ¿Qué opinas tú de eso? Bueno, lo primero es tener en cuenta que estamos ante un problema global, pero focalizado en determinados territorios. Es decir, que la solución tiene que ser global y la solución tiene que focalizarse en determinados territorios. Por lo pronto, permítame que te diga, Carlos, que yo suelo defender con muchísima vehemencia la importancia de las palabras. La palabra refugiado es quien encuentra refugio.
Y en verdad estamos hablando de refugiantes. Estamos hablando de 80 millones de personas en el planeta que están buscando refugio. Es decir, no que lo tienen, sino que lo buscan. A los seres humanos, a diferencia de los árboles, no nos pusieron raíces, nos pusieron piernas. Y nos pusieron piernas para que nos pudiéramos mover, pero en ejercicio de nuestra libertad. No porque estemos siendo expulsados por cuestiones ideológicas, expulsados por cuestiones económicas. No puede ser que casi 800.000 personas mueran a diario por el hambre, ¿no? Eso no puede ocurrir en el siglo XXI. No puede ocurrir que el planeta produzca un 60% más del alimento que necesita, que un tercio de ese 30% que no se usa vaya directamente a la basura sin abrir, mientras hay tanta gente que muere de hambre y tanta gente que se exilia por el hambre. Es decir, que utiliza las piernas para cambiar del lugar de nacimiento no porque quiera, no cambia el lugar de residencia porque quiera, no cambia el lugar donde se ha enamorado, el lugar donde ha criado su familia porque quiera, lo hace porque no tiene otra solución, ¿no? Y claro, la solución siempre se ve en este mal llamado primer mundo, como si pudiéramos jerarquizar a los lugares, como si hubiera personas de primera y personas de segunda, ¿no? A mí me parece, en primer lugar, que la solución tiene que venir primero por atajar el problema del hambre. En segundo lugar, por intentar normalizar la democracia en todos los países del planeta. Y con todas las imperfecciones, eso no está ocurriendo. Hay lugares como Siria, que sin lugar a dudas es el lugar donde nunca llega la primavera. Siria es el lugar del planeta donde más refugiantes hay, donde más refugiantes huyen. Y sin embargo, hay países de acogida que demuestran una solidaridad excepcional. Por ejemplo, el otro día leía que Jordania estaba vacunando sin mirar el pasaporte. Es algo que no ocurre en el resto del mundo. Y Jordania ha sido capaz de asumir más de 1 millón de refugiados sirios, ¿no? Es decir, el problema está en un concepto de humanidad que sigue colocando concertinas y muros donde debería tener abrazos, ¿no? Un lugar donde debemos aspirar a una ciudadanía global, pero desde el respeto a las diferencias. Mi posición ideológica, yo siempre lo digo, es muy clara, ¿no? Yo lucharé toda mi vida por intentar que todas las personas tengamos las mismas oportunidades y los mismos derechos, no importa en el lugar donde habiten. Pero lo que está provocando el capitalismo salvaje es justamente lo contrario. Nos está intentando hacer iguales culturalmente para hacernos desiguales en derechos, ¿no? Tenemos que hacer lo indecible para que seamos iguales en derechos, pero desde el respeto a nuestras diferencias culturales. Esa es la aldea global. Ese es el concepto de ciudadanía global. Yo, que soy profundamente andaluz, entiendo que no se puede ser universal sin ser de ninguna parte, pero mis problemas son los problemas de cualquier otra persona que esté en el planeta. Y a mí me duele que en Andalucía le neguemos el pan a quien tiene más hambre que nosotros y volvemos a llamarles moros, llamarlos negros. Eso no puede ser, porque son nuestros hermanos, ¿no? El problema es global. ¿Y se está intentando solucionar? No. Es verdad que no hay las mismas posturas ideológicas entre los herederos neocon y digamos, este neofascismo que está corriendo por toda Europa, este fantasma que está corriendo por América Latina, que gobernó Estados Unidos. En fin, este fantasma no es igual que la política que se desarrolla en la Unión Europea, pero hay que ser muy realista y decir que la Unión Europea no está proponiendo soluciones, que se están muriendo a diario más personas en la fosa común del Mediterráneo que por esta pandemia inhumana, ¿no? En consecuencia, no se están tomando las soluciones adecuadas. Repito, tienen que ser equilibradas entre lo global y lo local. Y lo primero, como dice la FAO, es intentar acabar con el hambre en el mundo. Para mí esa es la clave. Acabar con el hambre del mundo, sin lugar a dudas, proporcionará más herramientas para que de forma normalizada podamos estabilizar las democracias en el resto de los lugares. Pero mientras eso no ocurra y mientras se esté abriendo una brecha cada vez más grande entre este mal llamado primer mundo y el resto, entonces esta brecha de los 14 kilómetros que separa la calle de agua entre Andalucía y el norte de África será cada vez más grande, ¿no? Esa es por lo menos mi opinión, ¿no? No, absolutamente de acuerdo
tus términos y además es una lacra que va cada vez a más. Yo me gustaría que pudiéramos charlar de otros grandes refugiados que tienen que ver mucho con el Al-Ándalus, que son nuestros moriscos. Esa expulsión, esa persecución de los católicos hacia ellos con el apoyo de la Iglesia, etcétera, que hace que nuestra gente del Al-Ándalus tenga que irse marchando a la otra orilla del mar. Pues sí, la verdad es que la construcción de la identidad nacional católica castellana se hace sobre el exterminio del diferente. Se hizo con la expulsión de nuestros sefardíes, se hizo con la expulsión, como dice, de nuestros moriscos, pero también con la persecución de los gitanos, con la persecución de los negros, hasta el punto de borrarlos de la historia o marginarlos para siempre. Es decir, cuando todavía hoy, en pleno siglo XXI, hablamos de la identidad nacional católica, todavía hoy estamos despreciando la presencia negra en la península, estamos orillando a la presencia gitana y, por supuesto, no estamos teniendo en cuenta, como decía, a los refugiados, a nuestros primeros grandes refugiados, que fueron los sefardíes y los moriscos, ¿no? Lo que ocurre es que hay un doble rasero y eso hay que denunciarlo con vehemencia, ¿no? Porque España sí que reconoce de alguna manera a aquellos países con los que ha tenido un vínculo histórico-cultural. Lo hace concediéndole la nacionalidad de una manera más relajada que a cualquier otra persona, manteniendo solamente 2 años de residencia. Lo hace con los países latinoamericanos, lo hace con Andorra, con Portugal, con Filipinas, con Guinea Ecuatorial y añade sefardíes. Es decir, a los sefardíes los reconoce como herederos de una cultura propia, como este mosaico en el que forman parte como una más de sus teselas, una de las teselas sin lugar a duda más importantes, ¿no? Y yo reconozco que eso es así y me parece de justicia que sea así. Esto se amplió con el gobierno de Gallardón. Es curioso, ¿no? Porque en el 2015 se le concedió por carta de naturaleza, es decir, sin necesidad de ningún tipo de acreditación, de residencia, la nacionalidad a todos los sefardíes que puedan acreditar de alguna manera esta condición. Estamos hablando de una lluvia de solicitudes que superaron las 60.000 y repito que me parece de justicia, o sea, me parece de justicia. Pero fijaros que la primera reflexión es que se reconoce al sefardí como natural de una nación sin frontera. Y eso, la primera reflexión invita a pensar que hay una distinción entre Estado y nación. Es decir, porque el resto de los países son, son pertenecientes, ¿no?, a un Estado. Sin embargo, un sefardí puede ser turco, un sefardí puede ser israelí, un sefardí puede ser marroquí, puede ser canadiense, y además se le reconoció la doble nacionalidad. Repito, que a mí me parece muy bien, pero donde hay identidad de razón, debe haber identidad de derecho. ¿Por qué no se ha reconocido exactamente igual con los descendientes de nuestros moriscos? Nuestros moriscos, que por ejemplo en el norte de África mantienen huellas tan hermosas como el reloj de Testur, donde todavía sigue girando la manecilla hacia atrás, con la esperanza de volver algún día a ser reconocido. Los moriscos que desde Tánger hasta Sidi Bou Said, desde Tombuctú hasta Orán, han mantenido las huellas de su música alala, de la música andalusí, que han mantenido sus apellidos y se siguen llamando Al-Garnatí, Deluya por Deloja, los que han mantenido las costumbres en el modo de casarse, los que siguen incluso perteneciendo a una élite cultural allí donde residen y que mantienen con orgullo su identidad andalusí. A mí me parece
que el que España no reconozca a estos refugiados, a estos primeros exiliados, que estamos hablando de una cifra muy parecida a la que hablamos de la guerra civil. Estamos hablando de que la expulsión solo de los moriscos fueron superiores a 300.000 personas, solamente de los moriscos, es decir, que había una persecución anterior de los que se quedaron en la península y que han determinado nuestra identidad, ¿no? Actual, ¿no? Con huellas tan descomunales como, por ejemplo, podría ser el flamenco, ¿no? Pero todos estos moriscos que pueden acreditarlo, como mi amigo Ismael Díaz, que ha custodiado, por ejemplo, la biblioteca de Tombuctú, de los manuscritos andalusíes, que sigue existiendo allí a pesar de la persecución fundamentalista. Oye, ¿por qué Ismael Díaz no puede tener el mismo derecho que un sefardí? ¿Por qué mi amigo Abdelgafar El Akel, que ha llevado a sus hijos a estudiar a Granada, que sus 3 hijos han estudiado sus carreras en Granada, que son perfectamente bilingües, bueno, ¿qué digo bilingües? Trilingües, es decir, hablan perfectamente inglés, castellano, francés, árabe? ¿Por qué, si están sentados al lado de un colombiano, ellos no pueden adquirir la nacionalidad en 2 años? ¿Por qué si están sentados al lado de un ecuatoriano no pueden adquirir en 2 años? Aquí hay un grave prejuicio, que es lo que yo he intentado reflejar en el vídeo con el que hemos empezado la charla. El vídeo del velo, del que soy guionista y que obtuvo, entre otros, el premio de denuncia social de Salobreña o el premio de Casablanca, fue realizado por Jaumate, son unos realizadores de Nerja, y la intención era hacernos ver que tenemos unos velos en los ojos. Unos velos que son el prejuicio hacia precisamente nuestra huella. Cuando se habla de que la profesora tenía un velo, todo el mundo inmediatamente pensó que podía ser musulmana. Visto que las monjas también llevan velo. Pero quizá lo más hermoso es ver cómo la refugiada que salta la valla con la niña utiliza la cultura para saltar el muro, es decir, se coloca sobre los libros, es capaz de renunciar a un elemento identitario como su velo para cubrir las manos de la niña para que no se haga daño con las mallas, y cuando lo salta y es acogida y le ofrecen un pañuelo para curarse las manos, vuelve a colocárselo en la cabeza como seña de identidad para decir, oye, respeta mi diferencia, porque yo he sido capaz de renunciar por algo tan hermoso como salvar la vida, la libertad de otra persona, pero dentro de esa vida, dentro de mi libertad, también está esto que estamos llamando un prejuicio que venda los ojos de los españoles históricamente. Fíjate que no solamente a nuestros moriscos, es que tampoco se reconoce la nacionalidad a los hijos del protectorado marroquí, es que no se reconoce la nacionalidad a los hijos del Sáhara, a los que hemos abandonado por completo, ¿no? En definitiva, si coinciden moriscos, si coinciden los saharauis, si coinciden nuestros hermanos marroquíes, es que probablemente aquí lo que hay es una islamofobia que está en el nudo del nacionalcatolicismo castellano. Y mientras se siga celebrando, por ejemplo, la toma de Granada, en lugar de fiestas más hermosas o de reivindicativas, precisamente un día como hoy, como Mariana Pineda, lo único que estamos haciendo es reforzar esta idea exclusivista, excluyente de España, con la que, por supuesto, yo no me identifico. Es decir, es imposible que yo me pueda identificar con una identidad que rechaza al otro por distinto. Y eso es la médula del debate que estamos teniendo hoy. Es decir, existen refugiados o bien porque se mueren de hambre, o bien porque se les señala con el dedo por distinto, por pensar diferente, por tener otro color de piel, por tener otra forma de amarse. Y eso, en el siglo XXI, tiene un nombre y apellido: vulneración de los derechos humanos. Después de la Segunda Guerra Mundial, hicimos un esfuerzo denodado por darnos una carta fundamental que todos pudiéramos firmar. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, a mi juicio, es el hito más importante de la historia de la humanidad porque se reconoce como humana. Que en pleno siglo XXI existan humanos sin derechos humanos es algo abominable, es algo injustificable. Y eso está ocurriendo día a día. Y lo que estáis haciendo vosotros desde Help Me Please es la reivindicación, la visualización de que eso no puede ocurrir, de que no pueden existir humanos sin derechos humanos, que no pueden existir personas sin derecho a la nacionalidad, que no pueden existir apátridas, que no pueden existir personas que tienen que irse del lugar donde han nacido, de su depurado natural, simplemente porque o piensan distinto o porque no tienen nada que llevarse a la boca. Es decir, lo estamos condenando en muchos casos a la muerte.
Por eso cuando me hablaba antes del exilio republicano, es que hubo un exilio en las cunetas. Y aquí hay un exilio en la fosa común del Mediterráneo o en la fosa común de dirección a Canarias. Cada vez que se denuncia que hay una patera o un cayuco y que va a la deriva y que está cargado de hombres y mujeres y de niños que están abocados a la muerte o que están abocados al desarraigo, a mí la verdad que me hace pensar en que este país se ha fabricado sobre eso, que ha construido su identidad sobre eso, que este drama lo conocemos de sobra, porque es el mismo drama, como decía, de los moriscos, porque es el mismo drama que persiguió a los exiliados republicanos. Y salvando las distancias, pero espero que quien me escuche con suficiente inteligencia lo comprenda, es el mismo drama de nuestros emigrantes. ¿O es que Andalucía no tuvo emigrantes durante el tardofranquismo? Que tuvieron que irse de Andalucía porque no tenían un mendrugo que echarse de pan a la boca. Y ahora digo, y no es el mismo drama que están pasando nuestros jóvenes hoy, ahora. Esta generación tan preparada, esta generación tan culta, no está pasando por el mismo drama. No se tienen que ir de Andalucía porque aquí no tienen oportunidades. Tiene sentido que Andalucía, que aporta la quinta parte del Producto Interior Bruto en España, resulta que fabrique el mayor número de migrantes jóvenes de toda Europa. ¿Tiene sentido que más del 56% de la población juvenil esté en desempleo? ¿Tiene sentido? Pero sobre todo, que no tenga esperanza. A mí me parece completamente desolador, porque también son refugiantes, porque también están buscando refugio, porque no querrían irse a Alemania, no querían irse a Irlanda, no querían irse a Inglaterra. No estamos hablando de que están utilizando los pies en un ejercicio de libertad. Es que eso es completamente falso. Y de hecho, pregunten a los que se han ido. Muchos de ellos colocan la bandera andaluza en su cuarto. De repente descubren su identidad andaluza en la emigración y están deseando volver para dotar de oportunidades y de esperanza a la tierra de la que tuvieron que emigrar. En definitiva, vivimos en un estado anómalo, en un estado fallido, porque se ha construido sobre la exclusión al distinto y porque ha normalizado las persecuciones, ha normalizado los exilios, ha normalizado los destierros, ha normalizado la emigración. Y me duele especialmente en Andalucía, porque ha sido la tierra más perseguida y la tierra que más ha emigrado y la tierra que a pesar de todo eso no ha dejado de tender los brazos. Porque como decía Blas Infante, en Andalucía no hay extranjeros. A mí cuando comentabas todo el tema este del Sáhara, me venía a la memoria que eran compatriotas nuestros y que incluso tenían el propio carnet de identidad fabricado en la empresa de Francisco Franco Bamonde. Eso ya es el colmo de los colmos. O sea, los sefarditas, sí, por su historial judío, y nuestros saharauis, yo he visto carnés saharauis, o sea, españoles de saharauis, abocados Claro. Esas son las contradicciones que tenemos en estas economías de velocidades. Creo que le hemos dado un repaso... Bueno, pero estamos hablando de un drama en el Sáhara que... Claro, sí. Creo que le hemos dado un repaso bastante importante a la situación del mundo de los refugiados. Y quiero agradecerte en el nombre de Gemil Pris tu colaboración desinteresada, como sé que lo haces siempre, porque si eres algo eres solidario, no caritativo, solidario. Y si quieres añadir algo más, tienes la palabra como es, preceptivo. Pues mira, en primer lugar darte las gracias, daros las gracias a Help Me Please por la labor que estáis haciendo, y me gustaría terminar precisamente con lo que has dicho al final, ¿no? Con la distinción entre caridad y solidaridad, ¿no? La caridad siempre es una relación vertical, del de arriba hacia el de abajo, que da al que lo necesita porque quiere, y necesita que existan abajos para que existan arriba, mientras que la solidaridad es horizontal. Y no quiera que existen diferentes y no quiere que existan gente por encima del otro, ¿no? Y ojalá llegue un día
en que no existan organizaciones como la vuestra, ni existan ONG, pero porque la solidaridad se haya impuesto como normal en el planeta. Pero mientras eso no ocurra, yo invito a todo el mundo a colaborar con Help Me Please, que colabore con estas ONG que no son caritativas, que son solidarias, que lo hacen de forma transparente, que cualquier aportación económica es reconocida tanto por quien aporta como por quien recibe, y porque se hace de corazón a corazón. Y simplemente por eso, pues, muchísimas gracias por vuestra labor y continúa así. Quiero darte las gracias y un saludo de hermano y un saludo flamenco. Y os invito a todo el que vea este vídeo cuando ya esté en funcionamiento a que esté atento a las actividades que de forma continua y sistemática han dado el pistoletazo de salida ahora mismo. Gracias y un abrazo, hermano, en el Al-Ándalus. Gracias. Igualmente. Salud y aire.